Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos nuestros amigos que se conectan y sintonizan con nosotros en este día tan especial. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda en conectarse con nosotros domingo tras domingo, siguiendo nuestras enseñanzas. Este es el cuarto video que prometimos y anunciamos en el sentido de nuestra serie, que están diseñadas para formar, para asistir, predicar, servir y celebrar. Esos son 5 ejes que en nuestra iglesia, nuestro ministerio, desarrolla. Hoy vamos a continuar con la Gnosis. Es la mamá de todas las religiones. En el buen sentido, hemos dicho que las religiones son sistemas de organizaciones establecidas, reguladas, tienen sus normativas, tienen sus cláusulas y que están reconocidas de alguna manera por las leyes establecidas de los pueblos. En ese sentido, todas estas organizaciones tienen sus escuelas y desde sus escuelas, predican sus estructuras ideológicas y de pensamiento. En ese sentido, entonces, la Gnosis ha inspirado desde la base del conocimiento, de la experiencia, la recopilación de datos, la transferencia, unida al pensamiento mágico que va ligado a la superstición. De la superstición viene la superchería que construye, fabrica los ídolos a los que podemos ver como talismanes, podemos ver como amuletos, como contras. Siempre van a ser usados con la idea de protegerse porque hay una noción primitiva del mal y del bien. Y todos saben que el mal es torcido, corrompe, destruye. En cambio el bien prospera, bendice y en todos estos aspectos nos conviene a todos. En ese sentido existe un único Dios que se ha revelado como el único creador, al que le salen al camino una cantidad de propuestas variables y que muchas veces son ambiguas, infinitas, pues la naturaleza del conocimiento y la sabiduría recopilada de este mundo, proveniente del hombre, es ambivalente, es ambigua, es dualista por naturaleza. Entonces, ¿por qué? Preguntan, ¿cuál es la razón? Bueno, entonces la metáfora bíblica sobre la base del símbolo que representa el árbol de la ciencia del conocimiento, del bien y del mal, como la raíz, el origen, la fuente de todos estos pensamientos del saber, conocimiento y filosofías humanas. Por eso es increíble, la Biblia es exacta y allí apunta sin ningún margen de error al sostener que al morder de ese fruto, entonces el hombre entra en el universo del árbol, donde este universo contempla siempre para obtener equilibrio, un balance, una especie de temperancia, necesita combinar, mezclar, unir, ligar. Ahí es donde viene lo perturbador de todo esto, que es el concepto de la magia con la que el mago pretende controlar. Pero ¿cómo lo hace? Ligando, mezclando. Y los nombres técnicos para esto son la conjunción de los opuestos. Usted busca en su ordenador, busca su buscador de internet y usted coloca conjunción de opuestos y le va a aparecer una cantidad de literatura, información enorme, porque las tinieblas y a Satanás les gusta llenar todas estas cosas de información. Por eso, entonces, usted va a encontrar un término afín asociado a esta información que se conoce como la alquimia, alquímico. Alquímico se traduce procedente de la alquimia, que viene, pues, se desprende de la alquimia. La alquimia es el arte de ligar, de mezclar, de unir, sobre todo lo que no se puede. Es una leyenda, es un concepto alquímico, convertir el plomo en oro. Y hay infinidades de películas, libros retóricos, en donde la búsqueda de la piedra filosofal, que en el primer video y segundo video mencionábamos, la Sofía, es la que te va a proveer los poderes, porque son fuera de este mundo. Por eso que se necesita ser
introducido en conocimientos oscuros y tenebrosos porque están herméticos, cerrados, aislados, prohibidos a los que no han hecho los cursos para iniciar los primeros pasos para introducirse en el mundo mágico de la alquimia y el esoterismo, la ciencia oscura que busca el hombre iluminar y salvar. Estos son conceptos básicos en estas nociones de las que estamos hablando. Entonces, corrientes filosóficas que surgieron del gnosticismo. Vamos a hacer un brevísimo resumen. El humanismo viene en ascendencia directa de la metafísica helénica, es decir, Platón, Aristóteles y todos estos grandes filósofos la heredaron a la humanidad y la humanidad pues la tomó para sí. El humanismo resurge en el Renacimiento aproximadamente en el año 1400 y entre el 1527. En ese renacimiento se produjo la renovación de la literatura aristotélica y científica. El Renacimiento tiene dos etapas. Este hallazgo lo hacen unos monjes en Italia, estaban en un claustro, en un monasterio, y encontraron en unas bóvedas, en unos baúles, en unos sótanos, escondidos unos libros de literatura aristotélica. Todos saben que Aristóteles es el padre de la metafísica, pues él, al morir, encontraron en su casa un baúl lleno de escritos, investigaciones que tenían que ver, porque para los griegos la palabra metafísica significa el estudio más allá de lo sólido, más allá de lo palpable, por físico cuerpo, por físico sólido. Entonces, meta es la palabra griega que habla de la línea, pero que indica más allá, o sea, que tú tienes que cruzar una frontera, unos límites. Entonces, la metafísica en su sentido conceptual significa más allá de lo conocido del mundo físico. Entonces, Platón se había elaborado, planteado para sí mismo estudiar todo esto, pero la vida, los años no le alcanzó. Entonces encontraron, pero sus estudiantes y la comunidad comprometida con la gnosis del saber, el conocimiento, la información, continuaron con estos estudios. Y por supuesto no tardó mucho en que, separado de todo propósito científico, él se llena de misticismo, de asombro, se llena de estupor y todas estas cosas que nosotros hemos aprendido a través de los años, que terminan en el animismo, en el ancestralismo, el chamanismo y todas estas rituales y todas estas prácticas. Por eso es que estamos denunciando que la gnosis es el peor enemigo de la iglesia evangélica, porque el efecto camaleón lo disfraza, lo camuflujea, y entonces se puede colar, se puede introducir. Este camuflaje es bastante práctico y funcional para estos fines. Así que el que no tenga una pequeña noción o haya sido educado en esto, no estoy diciendo iniciado en esto, sino que el pastor, el predicador, el evangelista debería estar notificado, pues, para poderse graduar como un ministro y poder ejercer bajo el auspicio de un gobierno que te autoriza, que te da credenciales para tú predicar. Recuerden que los gobiernos tienen constituciones, los gobiernos tienen parámetros legales, y tú ahora, sujeto a derecho, a un Estado de Derecho, no puedes ir por allí pretendiendo, y eso ha sido a través de la historia, y a través de la historia Satanás ha querido usar las mismas leyes para controlar, para frenar, para detener. Todo esto en aras de el crecimiento, la superación, la mejoría, el desarrollo de la raza humana. Por eso hablaba del camuflaje. Entonces, Satanás es el maestro del disfraz y como un sistema de engaño es experto. Jesús lo denunció y él dijo que miente desde el principio. Y no solo eso, dijo que era homicida, porque en su plan es lo que está es buscar, matar y destruir, porque vino a eso. Jesús lo denuncia como ladrón. Ahora, ¿qué quiere Satanás? Llevarse a todas las personas que pueda al infierno. Quiere arrastrarlos. ¿Por qué? Es una venganza. Él sabe que su causa está perdida, no tiene redención, no tiene oportunidad de escapar. Está determinado el juicio, el lago de fuego cargado de azufre. Solo que Dios le ha dado al hombre, en su infinita sabiduría, tiempo para que se arrepienta. Pero los hombres toman este tiempo
para sus propios deleites. Por eso es que el humanismo se centra en los asuntos de este mundo e en importancia exagerada al hombre. Es decir, el hombre ahora es el centro de este universo, el hombre se deifica a sí mismo, eso son doctrinas, en el primer video lo desarrollamos, doctrinas de base gnóstica, y entonces el hombre se concentra en la construcción de su propio destino, porque el hombre es el que se va a salvar a sí mismo, el hombre es el que va a resolver los problemas a sí mismo. Si fuera tan cierto, en estos 2000 años que Jesús ha estado aguardando, esperando por el arrepentimiento de los hombres, para que cuando los hombres pregunten, ¿por qué, Señor, tú tardaste tanto? No vayan a haber excusas en la que el hombre diga, pero es que tú no nos diste tiempo. No, Dios les ha dado muchísimo tiempo, pero el hombre no lo ha aprovechado. Entonces, el humanismo coloca al hombre en ese centro, en ese lugar de Dios, y entonces se sostiene en ámbitos escolares de la naturaleza filosófica que el hombre creó a Dios. Y por ahí hay un cuadro de Nietzsche que en su rebelión contra Dios, él se abre y publica abiertamente que él está en contra de todo sistema religioso y se procuró destruir. Bueno, todos saben cómo murió Nietzsche. Nietzsche muere en un centro psiquiátrico, estuvo varias veces internado en manicomios, un centro psiquiátrico es un manicomio. Este manicomio contenía a este hombre en su locura y él se colgó en su propia, vamos a llamarlo recinto, porque a la gente no le gusta llamar cárcel o prisión a los cuartos de los manicomios, porque se supone que no es una cárcel, pero allí estaba retenido y estaba represado. Entonces en su locura, él se ahorcó. Ahora, ¿qué propuso años antes? Bueno, que Dios no existe, que es un invento, una fantasía humana, una fábula humana, y entonces él pinta al hombre creando a Dios. Entonces de allí viene su gran ruina y su gran fracaso. Además es bueno resaltar, para quienes no conocen, que Nietzsche pertenecía a grupos ocultistas, se reunían en sesiones mediúmicas, creía y practicaba la ouija, consultaba a los muertos, y de ahí es donde se cree que parte su locura, ¿no? Porque quien se mete con el diablo y al diablo le sirve, él le paga mal. Y a mí me gusta usar un refrán que el que baila con el diablo se quema los pies. Entonces, así como él, muchísimos han hecho sus jugadas con el diablo y siempre han terminado perdiendo. El diablo se traduce enemigo, ¿ok? El que se mete y separa, divide, destruye. De la palabra dia, entre y bolos, que es lo que se lanza y se arroja. Entonces, la palabra griega es diabolos. Y entonces, aquel que se intromete, divide y destruye toda relación y toda confraternidad. Bueno, vamos a avanzar. La siguiente escuela o el pensamiento filosófico es el racionalismo. El racionalismo rechaza la revelación. Aquí la revelación no es la adivinación. La revelación es la palabra de Dios. En los ámbitos teológicos, en las escuelas teológicas, cuando se habla de revelación, entonces se habla de las escrituras, las santas escrituras, la palabra del Señor. Ahora, el tema es cuando se habla en el ámbito teológico y en el ámbito religioso en relación a la palabra de Dios. Esa es la revelación. La revelación es una sola. No hay varias revelaciones, no hay revelaciones graduales, no hay revelaciones progresivas, no es que hoy continuamos revelando o trayendo revelación, no, es un error gravísimo que a raíz de los principios metafísicos pues están metidos en la iglesia evangélica. Hoy lo que existe es un proceso de iluminación. Dios a través del Espíritu Santo ilumina cómo hace que el creyente entienda. El Espíritu Santo toca al creyente y el Espíritu Santo por Dios está autorizado para darle al hombre. Entonces, quien da dones a los hombres, el Espíritu Santo, a través de él, Dios le da a los hombres herramientas capaces. Entonces, la sabiduría que proviene de Dios, el Espíritu Santo se la da a algunos hombres que en función de la misión, de su tarea a realizar, cumple. Entonces, cuando se entienden pasajes oscuros, pasajes que son un poco complicados, que la mayoría de la gente no entiende porque la Biblia fue escrita con muchas palabras retóricas, poéticas. Recuerde que está escrita en un marco de 5000 años aproximadamente, porque Abraham antes de Jesús, antes de Moisés tenía 1400 años y Moisés antes de Jesús tenía 1500. Entonces, de Abraham a Jesús hablábamos de unos 2900 años.
El libro de Job, que es el libro más antiguo, está en el orden de la época en que Abraham estaba vivo. Entonces, estamos hablando de que el libro de Job es el libro más antiguo que tiene las escrituras y es un libro impresionante, es un libro catalogado dentro de la Sapiensal, uno de los más destacados, porque en esta poesía Dios esconde para aquellos que realmente aman de corazón y es a ellos que les muestra y entonces entienden los secretos, los misterios de Dios, que es aquí donde la gente entra en contradicción. Lo que pasa es que Dios ha sido sabio porque su palabra es la que guía, la que orienta, la que moldea la conducta, el comportamiento de los hombres. Recuerde que la palabra está dentro del régimen o el marco doctrinario. Entonces la doctrina tiene mandamientos y los mandamientos son los que someten, sujetan. Y es gracias a la doctrina que el hombre modifica y cambia su conducta. Si no fuera por la doctrina, el hombre no tuviera parámetros. Pero gracias a Dios, esto ya ha sido parte de un gran logro por parte de los que han logrado compartir, desarrollar las enseñanzas. Por eso es que existen centros. Para usted aclarar esto, vea el video de la evolución de la religión, que ahí lo tenemos en nuestra página, Iglesia Secov, ¿sí? Centro Cristiano de Orientación Familiar, Crecimiento Sostenido. Ahí usted va a ver nuestros logos y usted va a ver allí el video. Esto está disponible en nuestro canal de YouTube. Ok, vamos a continuar. Entonces, habiendo aclarado que la revelación en el marco teológico y en el marco religioso es la palabra del Señor, entonces el racionalismo busca sustituir por un pensamiento lógico, coherente, en lo que se ha denominado la razón pura para explicar todo. Entonces, en este sentido, la noxis pura es la razón pura. ¿Por qué noxis? Recuerden, la noxis es el conocimiento que se obtiene a través de las prácticas, la observación y la comprobación. Entonces, a eso le llaman experiencia. Recuerden que la noxis es muy fuerte sobre la base de la estructura pensamiento, lo que se conoce como el empirismo. Entonces, el empirismo todavía, el racionalismo intenta destruirlo, pero no puede, porque sobre la base del empirismo es que luego el racionalismo comprueba, ratifica, corrobora lo que sobre la base de la experiencia se asumía y se creía como cierto. Ok, entonces, hoy por hoy existen en la iglesia evangélica una cantidad de predicadores que no han filtrado porque tal vez no conocen y predican mucha noxis, muchos principios gnósticos sobre las escrituras. Entonces, usted va a escuchar a predicadores decir, Dios me lo reveló, Dios me lo reveló. Y entonces en eso empiezan a predicar y dice, traigo una revelación. El Señor me reveló. Y en ese sentido, cuando traigo una revelación y Dios me lo reveló, lo que estoy diciendo es que los dioses, las entidades, lo que llamamos arcanos o eones, han tenido contacto conmigo. Entonces, si no se tiene madurez, la persona dice, un ángel se me presentó, un ángel me habló y me trajo esta palabra. Entonces, si uno no filtra, si uno pasa por los parámetros bíblicos, el apóstol Pablo dice, no creáis a todo espíritu, porque muchos falsos espíritus han salido por el mundo. Y enseguida, ese pasaje bíblico lo liga, que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, lo liga inmediatamente con los profetas. Y los profetas en el verbo del Nuevo Testamento, cuando se traduce la palabra, son los que profieren. ¿Quiénes son los que profieren? Los que se paran en público, los que se levantan erguidos y delante de quienes están exponen, ¿ok? Cualquier enseñanza es entonces base de la profecía. Ahora, la profecía tiene que entenderse, entiendan. Hay dos tipos únicamente de profecía. La predictiva y la predicativa. La predictiva, ella tiende a ser futurista y es la que se cerró con el libro del Apocalipsis porque ella es escatológica y anuncia eventos y cosas que van a suceder en el futuro. Ahora, la predictiva, en ese sentido, se cerró con el Apocalipsis. Ahora, la predicativa es moral y tiende a ser la que trae al hombre la conciencia, revoca, trata de recordar, de evocar al hombre los principios morales, la decencia, la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, la profecía predicativa
ella es nacionalista. Entonces busca al hombre levantar su nación, levantar su país, y en ello hay un matiz como si anunciara algo que le va a ocurrir, pero no es predictiva porque lo que está sentenciando, es decir, la palabra de Dios, la revelación, ya conlleva en sí misma lo que Dios dijo. Y lo que Dios dijo lo habló. Acuérdense que Dios, en su naturaleza, cuando uno estudia teología propia, descubre que en Dios no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. En el buen sentido, Dios es eterno. Entonces, para nosotros Dios siempre es presente. Ahora, haya escrito el profeta hace 2000 años, pareciera que Dios nos estuviera hablando ahorita, en este momento. Y entonces, nosotros como vivimos, avanzamos y en ese sentido el verbo se mueve. Por eso es que hay verbos de transición, en lo que llaman verbos activos. Pero tenemos entonces verbos que en el pasado avanzan y se van ejecutando con el tiempo. Entonces tenemos estas oraciones compuestas y tenemos estos verbos que varían en su conformación. Y bueno, nada, nosotros lo que entendemos es que Dios en su palabra ha establecido una sentencia y ella se va a cumplir en el futuro. Pero no es que es un evento de naturaleza escatológico que va a anunciar con unos ciertos desempeños prácticos y funcionales. Yo solo espero que me entienda, estoy aclarando, yo me apoyo en lo que usted ve allí en su pantalla, esas láminas son simplemente epitomes, resúmenes muy condensados sobre lo que esto significa, pero intento desarrollarte la idea. Entonces, ¿qué hace el racionalismo? Bueno, recuerden que el humanismo propone que el hombre tiene que resolver los problemas. Entonces, el humanismo le da al hombre poder a través del racionalismo. Entonces, el racionalismo no es más que la fórmula que usa el humanismo para decir que lo que dijo es verdad. ¿Y en qué se apoya? Bueno, se va a apoyar en el microscopio. Los dos más grandes inventos de la humanidad fueron el telescopio, que mira afuera del planeta y busca explicar los orígenes desde el espacio exterior. Y el microscopio busca en el interior, en lo que se conoce como el microcosmos, nuestro origen interior. Entonces, el microscopio mira lo pequeño, lo que los ojos no ven en forma imperceptible, y estamos hablando de pequeñas miniaturas. Hoy por hoy existen microscopios que llaman atómicos, aumentan 20 millones de veces el tamaño de una partícula que jamás con nuestros ojos lo veríamos. Entonces hemos descubierto todo un ecosistema y todo un universo de seres minúsculos, microscopios. Hoy el término más pequeño es micrones. Entonces estos micrones son ampliados por estos gigantescos, no vaya a creer que son cosas, son microscopios del tamaño de un cuarto, una habitación. Entonces, para poder mirar en ese universo microscópico. Ahora, lo bueno de Dios es que Él tiene esa capacidad y Él lo creó así. Y el hombre lo que descubre es lo que Dios ha creado y que puede descubrir. Ahora, si Dios hubiera puesto un velo para que el hombre no descubriera, jamás iba a descubrir. Así que cuando el hombre inventó el telescopio, lo que estaba era Dios gozoso, alegre, porque el hombre iba a empezar a descubrir. Y de hecho, en estos siglos, en estos periodos, entre 1400 y 1500, 1600, la ciencia se declaró enemiga de Dios y buscó. Hoy, en el año 2020, la ciencia es más amiga de Dios. ¿Sabes por qué? Porque los avances tecnológicos y la ciencia ha comprobado muchísimas de las cosas. De hecho, la ciencia creció porque ella quería demostrar que Dios no existía, pero en su crecimiento lo que hizo fue comprobar que Dios fue el que creó y estableció todas estas cosas. Así que hoy por hoy hay muchos científicos cristianos, evangélicos, que sirve, honra a Dios y sigue estudiando, sigue haciendo ciencia, porque ahora hace ciencia para comprobar y demostrar frente a los incrédulos, los agnósticos y todos ateos que buscan silenciar las voces. Pero la revelación está allí. La Biblia, la palabra, que es la revelación, la queman, la destruyen, la tuercen, la pervierten. Pero Dios, como es el que la sustenta, ella está allí. Bien, a este siglo, entre 1700 y 1900, por la palabra siglo se usa mucho en el marco bíblico el concepto de tiempo. ¿Ok? Para Dios los años no son importantes. Lo que importa son los periodos de tiempo, porque Él establece por tiempo. Recuerda que es un Dios eterno y no vive bajo un microcosmo contando segundos y minutos y horas, no. Entonces, en la eternidad se establecen parámetros de tiempo. A eso lo llaman kairos, el tiempo perfecto de Dios. Y al del hombre lo llaman el cronos, que en la mitología greco romana
el Cronos era un gigante que se comía las cosas y destruía las cosas. Entonces, Cronos, para poder el hombre liberarse, es una metáfora increíble que la mayoría de la gente no logra entender porque no estudian en la gramática lo que son las figuras literarias y las figuras retóricas, que son enormes, que se conocen como figuras estilísticas. Tenemos figuras de dicción, tenemos figuras tropomórficas, tenemos tropismos. Bueno, hay una cantidad de estructuras allí bellísimas que debieras inquietarte y entrar por allí para que tu capacidad de entender las escrituras a través de este proceso de iluminación sea rico, vasto, enorme. Yo te aseguro que nunca te vas a aburrir, nunca te vas a lamentar, es lo más hermoso que te puede pasar. Muy bien, vamos a continuar. Entonces este siglo de las luces, entre 1700, unos 200 años, 1900, entonces estalla un boom en el que el auge de estas corrientes en ese mismo proponen el ateísmo. Entonces, el periodo de las luces, hombres muy cultos, eso fue, bueno, eso cada año nacía lo que posteriormente iba a ser un enorme científico y iba a traer aportes y descubrimientos. Entonces, el ilustrismo se caracterizó por ser un tiempo en que el mundo disfrutó del saber. La gente leía, la gente estudiaba, iba al teatro. Hoy, la cultura del entretenimiento ha matado el ilustrismo. Hoy tenemos una cantidad de gente que no tiene capacidad para razonar, para pensar. Entonces ya no hay debate sino agresiones, ya no hay debate sino golpes y ataques, ya no se dialoga, ya no se habla, ya se está aplicando la filosofía de Caín. ¿Cuál es la filosofía de Caín? Maldito Caín si no toma lo que le pertenece. Eso lo dijo Tubal Caín en el capítulo 7, en el que aparece 6 y 7 del libro de Génesis, donde se describe la genealogía de Caín, que empieza Dios a establecer los patrones de orígenes de conteo, de identificación de lo que es los sucesos y los eventos humanos. Lo cierto es que entonces Satanás, a través de sus frutos, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ha logrado establecer entonces ese humanismo, y ese humanismo empoderó como fórmula estratégica de asegurarse que como humano lo que decía era verdad, era que si no era comprobado y no era demostrado en un laboratorio, si esas réplicas kantianas o de Augusto Comte, que establece el famoso método positivista de la comprobación, que con el tiempo se vuelve el método científico. El método científico que enseñan en las escuelas o liceos no es el mismo método científico que con rigurosidad le aplica el laboratorio a una prueba. ¿Por qué? Porque la prueba tiene que ser revisada una y otra vez hasta 600 veces, y entonces si en 600 veces sigue dando el mismo resultado, ya no es la hipótesis, entonces se establece un principio o una ley en función a lo que se hizo en los 600 experimentos. Bien, entonces el racionalismo forzó de esta manera a la religión, aunque aceptara sus razonamientos. Sí, el racionalismo reconoce la religión, pero para ello las iglesias se vieron obligadas a modificar las doctrinas fundamentales y sistemáticas. O sea, frente al racionalismo, la iglesia tiene que usar parte del mismo método de comprobación y demostración para que la gente crea que lo que estoy diciendo es verdad, cuando lo que estoy diciendo pertenece al rango de lo espiritual, de lo que se manifiesta más allá de nuestro mundo físico. Y es allí donde todo buen teólogo, todo buen investigador bíblico cristiano, media en un punto neutro entre lo que son las definiciones de las cosas. Pero, ¿dónde llega uno al punto de que esto proviene de Dios y esto proviene de Satanás? Esto proviene del reino de Dios y esto proviene del reino de las tinieblas. Esto pertenece a la luz, esto pertenece a las tinieblas. Entonces hablamos de fuentes como un pozo de agua que tú sacas, o agua limpia, o en el otro pozo sacas agua sucia. Entonces, si usted no tiene claro esto, usted se va a perder en este mundo de palabras, conocimientos, y va a ser confundido, porque aquí es donde entra el efecto camaleón, en ese camuflaje, en ese efecto que caleidoscópico que empezamos a mirar de mil formas, y entonces allí eso genera como una especie de perturbación mental y ya no mira las cosas bien ni correctamente.
Entonces, ahora, fue un golpe durísimo para la fe cristiana, que vivía por fe. Por ejemplo, un principio de fe es que caminamos no por vista, sino por lo que creemos. Nosotros caminamos avanzando hacia lo invisible, es decir, la palabra de Dios dice y nosotros lo creemos. Cuando lo creemos, entonces ocurren milagros. Cuando los milagros ocurren, el racionalismo es golpeado porque entonces el doctor, vamos a usar un ejemplo, diagnosticó un paciente de cáncer terminal y le dijo, bueno, le queda mes y medio de vida. Este paciente desesperado, no quiere morir, ama la vida, bueno, termina cayendo con un grupo de evangélicos. Allá los evangélicos se meten en ayuno, se meten en oración y comienzan a orar y entonces el Señor tocó el cuerpo de aquella persona que se estaba pudriendo en vida, porque el cáncer te pudre en vida. Bueno, cuando vamos a ver, Dios sanó a la persona de cáncer terminal, ya no le queda mes y medio de vida, sino le queda toda una vida por delante. El paciente regresa a donde el médico con sus exámenes y le dice, doctor, necesito que me vuelva a hacer unos exámenes porque yo me siento súper bien, me siento fino, me siento como mejor que nunca. Cuando el doctor le vuelve a hacer los exámenes, no aparece el cáncer por ninguna parte. Entonces el doctor entra en una horrible contradicción, uno le llega a ver la cara de confusión y entonces él dice, pero ya va, yo tengo aquí unos exámenes que yo firmé, yo revisé y entonces manda otra vez a sacar los mismos exámenes. Entonces una tercera, una cuarta vez y los exámenes siguen dando que no tiene cáncer, que está completamente sano. Entonces el médico tiene dos cosas. O cae de rodillas reconociendo que Dios sanó a este hombre y es un milagro, o simplemente se cierra, se forza a sí mismo, se rebela contra Dios. Se me ocurre aclararle algo. Mire, revelación con B pequeña es lo que habla de mostrar y está ligado a la palabra de Dios. Y se usa ese verbo para decir que saqué algo de una gaveta y lo puse sobre la mesa, lo exhibo. Pero revelarse con B alta es ir en contra, es fijarse en una posición de guerra, de oposición. Así que bueno, mosca con eso, ¿ok? No vayan a confundir, hago la sección porque suele en el momento por semántica decir unas cosas y entonces la gente lo confunde. Y nuestra idea en el Centro Cristiano de Orientación Familiar no es confundir a nadie, sino más bien traer luces al tema, claridad al tema. Bien, entonces el médico tiene dos opciones. O cae de rodillas y reconoce a nuestro Dios que existe, que es real y hace milagros, o se revela contra entonces lo que está mirando y viendo y de una manera forzosa entra en la categoría de un ateísmo intelectual o un ateísmo voluntario. Es decir, lo que llaman ateos prácticos, que en una forma dice que no y bueno, y sigue creyendo que no y lo sostiene con afirmar que no ocurrió, que alguien se equivocó. Bueno, continuemos. Vamos ahora a desarrollar la filosofía del idealismo. El idealismo abraza la revelación como el rema. Mosca con esto. Hay una corriente que se conoce como la Nueva Revolución Apostólica, que nace en los Estados Unidos. Es un movimiento que se gesta desde el año 1940. Después de la Segunda Guerra Mundial, los televangelistas reciben mucho auge, mucha influencia. Detrás de esto está la Iglesia Popular, bajo un plan de alienación y de traer de vuelta a los hermanos extraviados al seno de la Iglesia Popular. Este movimiento se llama carismatismo. El movimiento carismático genera las bases, genera la fortaleza para la nueva revolución apostólica, donde el rema es traído desde la perspectiva del idealismo. Vamos a continuar. Es la corriente filosófica que niega la realidad individual de las cosas que están fuera del yo, o es lo mismo decir que no generadas por el yo. Entonces, el idealismo enseña que las cosas solo se pueden aceptar y apreciar en el único sentido de su lado bueno y bello, y siempre significará lo que el yo quiera que signifique. Esto del idealismo es amparado por Hegel, es amparado por Immanuel Kant y es amparado por otros grandes filósofos del ilustrismo, donde todo era comprobado a través de la experiencia interna. Si tú tenías una sensación de bienestar, de sentirte bien y de felicidad con lo que estabas haciendo, eso estaba bueno, estaba probado porque te sentías bien. Entonces, la experiencia no práctica en el campo externo, sino la experiencia comprobada en el campo interno, basado en el bienestar emocional
en un bienestar hipotéticamente psicológico. Bueno, aquí entra otra fuerte doctrina gnóstica que se llama el positivismo, no de Augusto Comte, sino el positivismo clásico de Aristóteles y Platón, en el que la visión interna aprobaba y mi concepción ideológica aprobaba. Entonces si yo me siento bien, es que eso está bien. Por eso es que en el idealismo, por ejemplo, cuando tú ves algo malo, él dice, pero si eso malo que estamos viendo a ellos no les trae problema y ellos se sienten bien, déjalo, porque esa es su verdad. El idealismo es parte de ese gran círculo que hemos mostrado de la mezcla, de la unión, de la convergencia, del poder del magnetismo, ¿ok? Siempre ambivalente, siempre ambiguo. Vamos a continuar. Entonces, los idealistas son románticos. ¿Quiénes son los idealistas? Basados por las emociones y los sentimientos emocionales, son, en el buen sentido, la forma de pensar todo lo es bello, todo es bueno. Perdón. Entonces, por esta razón se niega la maldad. El romanticismo todo lo ve bello, de modo consciente y voluntario, y te establece la pureza forzando los acontecimientos a priori. El razonamiento vence la realidad poniendo por encima su punto de vista, es decir, yo digo o enseño lo que creo, tal vez, supuesto, a lo mejor, que quiere decir, puede ser hermoso. Entonces, esto es, por eso es que les digo, es pura noxis. Suena hermoso, suena bello, suena interesante, pero es pura pamplinadas y falacias. Quieras o no, tú tienes que aprender a ser objetivo y tienes que aprender a ser práctico. No voy a predicar pragmatismo. Voy a predicar es reconocer que las cosas son como son y como suceden. Cuando uno le cambia el nombre a las cosas y no quiere llamarlo por su nombre, estás entrando en una posición romántica. Es decir, te bloqueas a ti mismo de forma consciente, negando que lo que es malo, porque tienes miedo de enfrentarlo, porque tienes miedo de corregirlo, porque no quieres tener problemas, porque quieres vivir en paz. Entonces, cuando tú intentas vivir en este mundo que te golpea con sus realidades, que son evidentemente ciertas, tú tratas de ocultarlas con un trapito, taparlas, ellas te explotan en la cara, ellas te hacen daño. Por eso es que el romanticismo va a buscar siempre el disfraz para esconder en el idealismo. El idealismo es soñador. El idealismo siempre va a proponer panaceas, utopías. Entonces, cuando tú eres idealista, tú crees que tu mundo va a cambiar. O sea, tú no cambias tu mundo desde la perspectiva del trabajo, enfrentarlo, corregirlo, mejorarlo, repararlo. No, tú enfrentas tu mundo soñando que un milagro va a ocurrir y un milagro. ¿Ves? Entonces, ahora te montaste en una montaña rusa porque alguien grita, humanistamente hablando, entre los ambivalentes polos divergentes, porque el humanismo avala también doctrinas como el pluralismo, lo que llaman lo multipolar. A veces yo me asombro de las palabras que inventan los políticos modernos que en su posición netamente humanista hablan de estas cosas, ¿no? Unidad en la diversidad, eso lo he escuchado muchísimo en los evangélicos. No es mala la pluralidad cuando siempre se respete la diversidad, entonces surge la tolerancia, lo que llaman el movimiento relativista. Entonces tenemos ahora que la relatividad y la tolerancia se mezclan en este sentido. No, hermano, esto no es más que el mismo portugués o personaje vestido con otra ropa distinta o diferente. Pero al final es lo mismo. Entonces, por favor, trate de entender. Este es un resumen que aunque busco hacerlo lo más breve, conciso, preciso, él pica y se extiende. Así que yo le invito que usted en su iniciativa pueda organizar una agenda y entonces proponerse crear un glosario de palabras. Con este glosario de palabras crea como una especie de diccionario personal, porque a veces uno va a buscar en los diccionarios de enciclopedia y hay como una trampa allí donde ellos buscan es decirte lo que te dicen de manera
que por una parte sea tan corto y resumido que no lo entienda, y la otra son las palabras que usa que no lo entienda. Entonces, hay diccionarios que dicen una cosa que no se entiende y no se comprende. Entonces yo a veces digo, ¿para qué sirven estos diccionarios mochos que al final no te ayudan a nada? Entonces yo siempre sugiero, investigue sobre enciclopedias, busque enciclopedias, esas enciclopedias que va a veces en las bibliotecas, que son tomos gruesos, gordos, que usan apéndices, que usan, por ejemplo, 60 libros de la A. Entonces la biblioteca cada año, cada 2 años, suma un libro nuevo, porque entonces es A, B, A, C, A. Entonces todo lo relacionado en el sentido de la A, él lo va a desarrollar. Entonces allí usted puede encontrar la verdadera riqueza de una investigación y una documentación. Pero de resto, si usted sigue muriendo muchas veces con las búsquedas rápidas en su ordenador, en sus buscadores de internet, bueno, se va a quedar siempre con un comentario generalizado, pero que a veces no es el correcto, no es el que da en el blanco. Así que le sugiero, abra su agenda, abra su rosario y cree su propio diccionario para que pueda entonces enriquecer su acervo cristiano, evangélico y cultural. Vamos a continuar. El cristianismo. A raíz del humanismo, sí, se creó el racionalismo creó el idealismo creó el romanticismo y todas las otras corrientes paralelas. Pero en este mismo orden de ideas, el criticismo es el racionalismo que aprieta, que se vuelve acérrimo. Entonces, en este tiempo, hubo por allá en el año 1934-36 un primer brote del criticismo. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un salvaje y despiadado ataque contra las escrituras, la revelación, la palabra del Señor. Y entonces el criticismo es la ciencia que se dedica al estudio consensuado de la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Esta es la corriente que juzga las obras literarias y artísticas para emitir un juicio sobre ellas. Además, es un examen exhaustivo de un documento para probar su veracidad y destruir sus mitos y errores. Entonces, ¿qué es el criticismo? Es un grupo de científicos o técnicos en gramática, documentación, investigación, algo así como tutores, ¿verdad? Cuando tú te vas a graduar, vas a presentar tu tesis, tu proyecto de graduación, y entonces tú tienes una comunidad de tutores y al final tienes como que presentar, defender tu tesis, tu trabajo frente a un jurado, y el jurado está compuesto por 3, por 4, por 5, dependiendo de lo que vayas a graduar, y ellos después te caen a preguntas y tú tienes que exponer. Entonces, si tú le muestras a ellos que no estás bien fortalecido en lo que estás defendiendo, no te gradúas, ¿ok? Así que te olvidas de tu graduación. Entonces, el criticismo se centra en la demostración y comprobación de que lo que se escribió y desde dónde se escribió y por qué se escribió, para quién se escribió. Entonces, esa veracidad literaria ha llevado a una baja crítica y una alta crítica. Bueno, la alta crítica se encarga de negar los milagros, de negar las obras providenciales de Dios, toda sanidad, toda liberación, toda expulsión de demonios. La alta crítica la cataloga como un mito. Y entonces se crea dentro de la alta crítica un proyecto criticista denominado la desmitificación. Entonces la desmitificación es una campaña para sacar los mitos, las mentiras, las fábulas, las leyendas de la Biblia y solo dejar lo que sea racional, lo que sea lógico y lo que sea coherente con la comprobación de una mesa de investigación, de un laboratorio. De resto no se puede creer. Pero en defensa, un grupo de tutores e investigadores técnicos de documentación, creyentes, crearon y conformaron lo que se conoce como la baja crítica. Entonces la baja crítica ataca a la alta crítica y viceversa, pero la baja crítica cree en los milagros, cree en la obra providencial de Dios, cree en las sanidades, cree en las liberaciones y entonces las defiende y las prueba con tanta ferocidad como la alta crítica ataca y quiere destruir. Entonces, la alta crítica es la que alienta el escepticismo, el ateísmo, la duda literaria. Ahora, bueno, en lo que usted comience estudios más serios, más técnicos, usted se va a caer para atrás, como en Estados Unidos existe el Centro Mundial, conocido como el Seminario de Jesús, entre ellos una serie de teólogos, pero porque sean teólogos no son cristianos evangélicos. Entonces estos
teólogos graduados en universidades teológicas con cualquier cantidad de títulos, ¿sí? Entonces niegan y proclaman ser creyentes. Bueno, yo creo que es una astucia, una artimaña de Satanás muy bien elaborada para continuar confundiendo. Esas son como las nuevas versiones de la Biblia que están sacando con el fin de facilitarle al lector aprendizaje. Lo que están es torciendo las escrituras y robándole al creyente la capacidad de investigar, la capacidad de leer, la capacidad de encontrarse con lo que Dios quiere mostrarle y enseñarle. En este sentido, vamos a hablar que un practicante que puso por obra y por marcha la ciencia y la teoría de la evolución. Hubo ataques de todas partes y de diferentes puntos de vista a la iglesia evangélica, a los cristianos evangélicos, a la Biblia, a la palabra de Dios. Y la ciencia y la teoría darwiniana se juntaron en una componenda y entonces ellos, cuando, yo no sé si todos conocen la historia de Charles Darwin, que estaba quebrado, arruinado, él había estudiado en una universidad, era teólogo, pero no era un cristiano comprometido, un creyente, no era evangélico como decimos normalmente en Latinoamérica. Entonces, él era un hombre como cualquiera que hizo estudios porque en esa época la religión generaba buenos recursos, buenos ingresos, y entonces buscaba su papá, pues que lo animó a ingresar en estos estudios, pero él tenía problemas con la bebida, tenía problemas en muchas cosas, no conseguía trabajo. Bueno, se embarcó en un barco, pidió trabajo, y entonces fue como ayudante del capitán y tal. Pero lo cierto del caso era que en su economía pobre se embarca en la marina, en un barco que iba a viajar a Sudamérica, y entonces por accidente en una tormenta llegaron a la isla de los Galápagos. Allí tuvieron que bajar para buscar recursos y agua, y entonces él comenzó a ver que había una serie de animales que no habían sido vistos pues en Europa, y empezó a notar y empezó a decir, y encontró la oportunidad porque en unos años previos, unos 50 años previos, estaba muy de moda los hallazgos en Francia de los cráneos de los que llamaban Cromañón y de la cueva, porque la cueva se llama Cromañón. Y entonces allí en esas regiones de Francia comenzaron a encontrar pinturas en las rocas, pinturas muy primitivas. Y bueno, nada, estaba muy de moda el auge del descubrimiento y hallazgo y lo que se llamaba la búsqueda del eslabón perdido. Entonces para ese tiempo retoma como de interés de punta de lanza la arqueología y entonces la investigación arqueológica y Charles Darwin no encontró la oportunidad. Días antes de morir, Charles Darwin hace una confesión y él reconoce públicamente que todo lo que había hecho era para poder hacerse un nombre, para poderse crear una reputación y poder entonces pagar sus deudas y poder vivir mejor. Pero frente a la muerte se arrepiente, reconoce su pecado, lo confiesa y por allí anda rodando una carta que a los científicos ateístas, los que controlan pues, porque los conquistadores y los vencedores reescriben la historia, tratan de ocultarla y tratan, pero hay libros publicados a nivel enciclopédico donde está la carta de puño y letra de Charles Darwin habiendo confesado la falacia, la mentira. Ahora bien, eso es el punto de la recopilación histórica, pero a nivel de ciencia la NASA ya en el espacio sometió a prueba varios experimentos de células a ver si las células mutaban y ellas se transformaban en algún tipo de criatura. Bueno, hasta el sol de hoy la NASA sigue experimentando, pero ninguna célula ha mutado y se ha convertido en otra célula o en otro ser viviente o en otra criatura. Sigue siendo la misma célula. Sigue habiendo el mismo proceso, sigue habiendo la meiosis, sigue habiendo la multiplicación, el crecimiento, y hay un momento donde la célula se detiene, comienza a envejecer y muere. Entonces ellos, los científicos, han formulado que hay una ley misteriosa para ellos, que nosotros sabemos que es una ley divina, que le establece al hombre como un parámetro, un tiempo para vivir. Por eso somos jóvenes, crecemos, fuertes, hermosos, y llega un momento donde llegamos a una edad adulta, deberíamos permanecer así, pero entonces empezamos un proceso regresivo, deterioro y vamos envejeciendo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la ciencia, la teoría y la evolución fue parte de este gigantesco fraude de manipulación y control global para apartar a la gente de Dios y los principios bíblicos. ¿Por qué les conviene traer el paganismo, la corrupción, el pecado? Porque a través del pecado la gente embrutece,
Y la gente más bruta, pues no piensa bien. Bruta, torpe, ¿ok? Bruta, no estoy diciendo no inteligente. Aquí todo el mundo es inteligente. Lo que quiero decir es que por bruto, torpe, y entonces en su torpeza no razonan bien, no definen bien, no deciden bien, y entonces son más fáciles de manejar. Entonces, entre el bombardeo de noticias de los grandes centros noticiosos, porque mucha gente no se da cuenta que la mayoría de los centros de impartición de noticias son y pertenecen a una misma cadena, a un mismo dueño, es decir, es un emporio el negocio. Entonces, en esos monopolios informativos se manejan a la gente, se manejan a la razón, porque todo es control, todo es mantener a las personas dominadas y que permitan cumplir el sueño del anticristo, llegar a ser el único gobernante, que es lo que se plantea con el nuevo orden mundial, que van apuntando, llevando a los pueblos, a las naciones de la tierra, a una especie de gobierno mundial con unas leyes mundiales, con una cosa donde borran las fronteras y establecen al final un gobierno único, una especie de dictadura única que todos los países y las naciones tienen que alinearse, porque si no, todas se van a volcar contra ella para borrarla y destruirla porque se vuelve enemigo de la globalización o del plan del anticristo de sentarse a reinar. Les prometemos que más adelante vamos a tratar de hacer un video de esto bien chévere con sus imágenes y con todas sus pruebas para demostrar que esto no está separado, sino que estos son estrategias, fórmulas que van entrelazadas, eslabones de una cadena en la que encadenan a los seres humanos. Y bueno, nada, el hombre que no investiga, que no lee, que no estudia, que no profundiza, termina creyendo en esto. Ahora, lo cómico es que también es que hay una cantidad de libros y literatura y científicos y títulos y premios Nobel. Pero cuando usted estudia la vida de estos hombres son licenciosos, estos hombres son liberales en muchas estructuras y hay muchos que tienen naturalezas pervertidas, oscuras. Entonces cuando usted va a averiguar la vida de esa persona no es muy pulcra, no es muy sana. No es... Entonces con el cuento de la ciencia, con el cuento del conocimiento nos apabullan, nos quieren impresionar. Entonces como colocarnos una mordaza. Pero les estoy diciendo que abiertamente ha sido comprobado más de una vez que la teoría de la evolución es un fraude, es el mayor y más grande y gigantesco fraude de la historia a nivel de educación y formación. Pero bueno, nada, las más grandes universidades se paran sobre la base de la evolución y sobre la base del racionalismo y sobre la base del idealismo y sobre la base del ilustrismo y sobre la base del relativismo y sobre todas estas bases. ¿Por qué? Porque es una hija, son hijos de la metafísica. Recuerden, la metafísica es hija de la gnosis. ¿Qué es la gnosis? El estudio, la recopilación de datos, el anotar, buscar, comprobar. Entonces su hija mayor, es la que entonces organiza, sistematiza los métodos de investigación de esas cosas que están más allá de nuestras capacidades, de nuestros saberes. Y es de allí que ella nos devuelve todas estas formulaciones y todas estas concepciones increíbles. Yo las llamo fantafabulosas. Vamos a continuar. El dolismo puro es el liberalismo y su pensamiento teológico. El liberalismo es un intento y sigue siendo el principal esfuerzo de los anárquicos, que es un modelo, una propuesta de gobierno, que existen dentro de la iglesia de acomodar las doctrinas cristianas a las corrientes del pensamiento como lo son el humanismo, racionalismo, romanticismo y criticismo de la Biblia y las teorías de la ciencia. Entonces, ¿quiénes son los liberacionistas, los liberacionales, los progresistas? Los progresistas creen que las fronteras y los muros y las barreras y las paredes tienen que caer. Y los liberacionistas son expansionistas, son de los que hay que seguir avanzando, hay que seguir construyendo. Entonces, el progreso, en aras del progreso, destruye y el pensamiento liberal financia para que el mismo progreso construya. Entonces, tenemos una especie de desestructuralismo. Hay que destruir para luego construir. Y entonces se crea un ciclo eterno de destrucción, construcción, ruina, prosperidad. Y entonces el pensamiento liberacionista es muy suave, muy laxo, muy darle la bienvenida a todo lo que es malo, lo que no conviene. Bueno, pero ¿cómo lo hace? A través del idealismo y a través del romanticismo. Pero chicos, pero no puede ser tan malo. Dale una oportunidad. Mira, vale, no creas que sea tan nocivo, tan pernicioso. No creas que no, vale, vamos a dar una oportunidad, vamos a ver. Y entonces vuelvo otra vez con esos pensamientos de unidad cristiana, unicismo cristiano,
la unidad es la solución, la unidad, y para poder unirse entonces aceptan la matriz del árbol de la ciencia del conocimiento y del verdad, que es la unión de lo opuesto, la unión de lo malo y lo bueno, la mezcla de lo que no se mezcla, pero entonces de esa manera tú tienes paz, tienes armonía, tienes equilibrio. Esa es la base del pensamiento liberacionista. Entonces, ¿por qué los liberacionistas proponen el anarquismo? Porque entonces cada liberacionista se aferra a su posición y tiene la verdad, tiene la solución, y entonces crea, ¿qué es la anarquía? Un sistema que viola y rompe todo gobierno y toda estructura. Los liberales describían este espíritu como el espíritu de la mentalidad amplia, de tolerancia, de humildad, devoción a la verdad, en donde quiera que se halle. Y su principal reporte o aporte, y más significativo al hecho de un mundo que fuera reducir a la fe cristiana a aquellos elementos esenciales que podían ser definidos racionalmente. Eso es la mayor tarea, logro y propósito que nos hace el liberacionismo y el progresismo a hacer. Entonces, ¿qué propone el anarquismo? Cada quien es dueño de sus propios actos, cada quien es responsable y cada quien puede vivir en su mundo con sus propias reglas y leyes de la mejor manera, sin necesidad de que alguien tenga que decirle y sin necesidad de que nadie tenga que mostrarle qué hacer, pues él mismo, con todas sus capacidades, puede vivir en paz y en libertad. Bueno, entonces, francamente, ¿qué hace el anarquismo? Se levanta contra todo sistema de gobierno organizado. Son por naturaleza destructuralistas, por eso es que son progresistas. Entonces, ¿quiénes son la mayoría? En la mayoría, anarquistas, progresistas y liberacionistas. Entonces, un pastor tiene una iglesia ordenada, su iglesia está caminando bien, chévere. Bueno, el anárquico, que es liberacionista, se para y dice, pastor, pero yo creo que usted debería hacer esto. ¿Y por qué tú dices eso si la iglesia está trabajando bien? Bueno, pastor, recuerde que todos tenemos el derecho de poder proponer, hacer. Entonces yo propongo que nosotros mismos descubramos por nuestros propios medios qué es lo que podemos. Bueno, entonces, pasados los meses, aquel pastor lo corrieron de la iglesia, o le dio un infarto, o la iglesia se le dividió. Entonces la iglesia ahora, el pastor era bueno, ahora es el hijo del diablo, porque nadie va a ver que el trabajo de estructuralista y progresista, de aquel que se levantó siempre, hablando en favor de los demás, hablando bien de los demás y en la lucha y progreso social y en el crecimiento social, y resulta que era contra lo que el pastor, las normas y las reglas había hecho. Así que hermanos, prepárese si es pastor, prepárese si usted tiene una organización, porque usted tiene que desarmar y destruir estos pensamientos metidos en su organización, sea empresa, sea negocio, sea lo que sea que tenga. Entonces tiene que estar mosca con estos liberacionistas. Los liberacionistas estaban abiertos a corrientes de pensamiento antagónicos a la ortodoxia, es decir, a la sana y correcta práctica, en este caso doctrina, y aún a las ideas de las religiones paganas. Sin embargo, su mentalidad no tenía la amplitud necesaria para aceptar lo sobrenatural del cristianismo bíblico, porque Dios es un Dios de poder y de milagros. Esto, sin embargo, les obligó a refundar sus doctrinas, a sacar a los milagros de su teología, colocándolos como mitos. Entonces está viendo el esquema, cómo todo esto está relacionado, está influenciado. Entonces llegamos al mundo conceptual hablando en este sentido moderno. Entonces, hoy el materialismo, ¿sí? Es el reinante, es el imperante. El materialismo se hacía compañero del racionalismo y de todos estos pensamientos filosóficos del que estamos hablando, denunciando que son hijos de la noxis, y en este caso la metafísica es la que ha dado paso a todo esto. El materialismo establece que todos los hombres tienen el mismo derecho de poseer los enseres básicos dentro del mundo actual, que demanda la igualdad social equivalente a todos los niveles. Es una paradoja hablar de materialismo sin que dejemos de mencionar el socialismo. Y todos saben que el socialismo es el primer paso hacia el comunismo. Y si no se tiene claro
entonces el engaño sigue, gigantesco engaño, porque la gente está buscando mejorar, mejorar. Pero recuerden, todos le dieron la espalda a Dios, pero todos quieren mejorar. Todos quieren cambiar, todos quieren vivir felices, pero sin Dios, ¿ok? Entonces, como viven sin Dios, en sus propuestas de gobierno anárquico, cada quien vive lo que quiere, cada quien, y los pensamientos de Caín, maldito el hombre si no toma lo que le pertenece. Entonces, el robo, el pillaje, la corrupción, el soborno y todo eso. Pero si el hombre de verdad tuviera la solución, ¿por qué hoy hay más guerra, hay más hambre, hay más devastación? ¿Por qué hoy los gobiernos no cumplen sus promesas y ayudan al pueblo, sus necesidades? ¿Ven? Entonces, cuando estamos hablando de estos temas, es simplemente que nos damos cuenta que hay un espejo, y cuando vemos en el espejo podemos encontrar las respuestas y la solución. Entonces, los materialistas generaron, ¿ok? Impulsaron dos grandes luchadores: el capitalismo, ¿sí?, con sus políticas capitalistas, y el socialismo con sus políticas socialistas, y en el medio de la lucha surge un primo llamado el comunismo. Y en ese sentido, estos tres bailan juntos, y donde llegan, bueno, prácticamente destruyen todo, ¿ok? Así que solo en Dios, la propuesta que Dios nos da, nos permitiría vivir lo más equilibrado y lo más armónicamente posible. Porque al analizar las leyes de Dios, Dios contempla y reconoce todas estas cosas, y Dios da y distribuye y trata de repartir de manera equitativa. Esa es la justicia de Dios a todos aquellos que conforme hagan merecen. Así que bueno, para lograr esto, el materialismo utilizó la fuerza, y a raíz de esto surge el comunismo, como lo mencioné, y posteriormente evoluciona al socialismo. Y después, bueno, haber caducado estos sistemas, se levanta uno más terrible y más complicado, conocido como la teología de la liberación. Vamos acá. La teología de la liberación es la corriente filosófica que pretende lograr lo que los antiguos sistemas no lograron, sea materialista, sea empirista, sea romanticista, sea idealista, sea lo que hemos venido hablando, humanista. Sea, este movimiento, como lo era el comunismo y el socialismo, no pudieron llevar a cabo. Este movimiento trata de establecer la igualdad equitativa entre las partes que se encuentran en conflicto, que a saber son los ricos que oprimen a las clases bajas. Esa es la excusa de los trabajadores tercermundistas. En este nuevo intento relavado se pretende unificar los criterios sociales del cristianismo con las luchas de propuestas emancipadoras de las diferentes clases sociales de la carga opresiva de las grandes corporaciones oligarcas que poseen el control del mundo. Este discurso surge en Latinoamérica, específicamente en Sudamérica, con un sacerdote uruguayo que sube a las Naciones Unidas y es invitado y da una conferencia por allá en los años 60, 62. Él, después de este discurso, en los años 60, él baja a Centroamérica y lleva este mismo discurso a los países de Nicaragua y Honduras, El Salvador, y es cuando, hace ya casi 60 años, comienzan las guerras civiles en estos países: Honduras, Nicaragua, El Salvador. Y entonces esa guerra se fue diseminando por todo Centroamérica, y luego llega a Sudamérica, se establece en Colombia. Colombia tiene más de 50 años en guerra, en una guerra interna. La mayoría no lo reconoce así, pero es una guerra interna. Y entonces esto se disipa por diferentes. Hoy por hoy, la teología de la revelación, de la liberación, está comandando y está encabezando todos los grandes conflictos en los continentes suramericano, centroamericano y norteamericano. Porque aquí se creó la base y el modelo por la demasiada pobreza que desde México hasta Argentina es predominante y sobresaliente, y los extremos sociales, porque por ejemplo en Venezuela tú ves una urbanización de categoría A nivel mundial, y al ladito tienes un barrio categoría X, por decir una exageración. Entonces ves la más increíble pobreza. Hay fotos que se toman desde los aviones o desde los drones, y se ven los barrios bajos, pobres, y al lado complejos urbanísticos
con todos los beneficios que se pueden tener. Entonces, esos contrastes fueron propicios para introducir esta propuesta ideológica y filosófica. Entonces, así, a causa de las hijas de la Gnosis, la metafísica y todas las que hemos nombrado, está actualmente nuestro mundo. Entonces, yo quería mostrarles en la secuencia de los videos anteriores cómo está nuestro panorama mundial, cómo está pues los sistemas babilónicos, medos persas, griegos. Recuerden que cada uno de ellos robó y saqueó. Antes de Babilonia estaba Asiria, es un imperio antiguo. Antes de Asiria estaban los hititas. Y de eso vamos a hablar en el próximo video, que sin querer, bueno, hay un quinto video que busca aclarar en forma muy de ejemplo, muy de analogía, lo que hemos estado enseñando. Entonces, ustedes ven estas criaturas allí, y estas criaturas todas representan, ¿ok?, como resultado de cada imperio asociado con estas prácticas, símbolos, imágenes dualistas. Un león con alas es una figura mitológica, pero en la concepción simbólica que representa un significado, es lo poderoso del león, con su fuerza y su ferocidad, y la velocidad, la rapidez y la altura con que vuela un águila. Entonces imagínense, si ese animal mitológico existiera, fuera una cosa simplemente indescriptible, lo voraz, lo terrible, lo terrorífico que sería. Este oso que usted ve allí representa el símbolo como un escudo en la bandera de estos imperios. Este oso tiene 3 costillas y está inclinado hacia la izquierda o a la derecha, pero él se inclina. Eso hace y muestra lo que fue el progreso, desarrollo y evolución de aquel convenio, aquella alianza entre los persas y los sirios, que se unieron para vencer a Babilonia, y de allí, bueno, surgió el imperio sirio y persa. Bien, luego viene Grecia con Alejandro Magno, representado por este leopardo. Este leopardo no es que es un leopardo, es un guepardo. El guepardo en una velocidad puede alcanzar hasta 160 kilómetros, pero en segundos, ¿no? Entonces él corre a promedio de 80, 60 kilómetros, es muy rápido, ¿ok? Entonces cuando él aprieta puede llegar hasta 120 en un momentico. Entonces este animal en distancias cortas es demasiado veloz. Bueno, así fue el reinado de Alejandro, su imperio aquemédica, y entonces este hombre, después de su muerte, estos generales, los diadocos, Antígono Monosfaltos, Seleuco, ¿verdad?, con su imperio, Lisimaco y Ptolomeo, es lo que están representados por las 4 cabezas, y las 4 alas era la velocidad con que este hombre llegó. Eso lo vamos a explicar ahorita. Y bueno, Roma, ya todos saben que Roma se transforma en esa bestia. ¿Y por qué aparece la Iglesia Católica? Bueno, porque la Iglesia Católica, después de la caída del 476, en manos de la coalición de los ostrogodos, godos, visigodos y todos estos que se unieron, los hunos, que derrotaron a Roma, entonces el Imperio Católico tenía la segunda capital en Estambul, Constantinopla, y duró hasta el año 1456. Después de allí, acuérdense que aparece el Renacimiento. Yo no es que quiero aburrirlos y saturarlos con una cantidad de fechas y eventos, pero hago mención porque así es que vamos a ir estudiando esto en eventos futuros, en otros videos que vamos a desarrollar. Pero ya con esta base de información, a ustedes es más fácil asociar los conceptos, las ideas, y su comprensión es más clara y mucho mejor para estos efectos. Entonces, hoy en la coalición de imágenes y conceptos vemos una bestia espantosa. Entonces, ¿qué es la bestia espantosa? La suma de todos estos gobiernos, imperios heredados, y que hoy por hoy está llevándose a cabo a través de las alianzas humanas. Recuerden que Nabucodonosor tuvo un sueño, una estatua gigante, la cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro. Y al final la estatua tenía barro mezclado en los pies y los dedos de la estatua. Bien, la cabeza de oro era Babilonia, el pecho y los brazos de plata era Media y Persia, brazo derecho y brazo izquierdo unidos en el pecho, Media y Persia. El vientre, el abdomen fuerte, firme de la imagen era de bronce, era corto, pero representa al imperio macedonio de Alejandro Magno. Y entonces las piernas de hierro
Roma en la capital, Estambul, la otra capital, dos piernas que pisoteaban muy fuertes, muy rígidas. Todos saben que Roma donde llegaba sometía a todo el mundo a la fuerza, a la violencia y ponía a todo el mundo a pagar este impuesto y a servir a Roma. Si no, la orden era destruye, no dejes a nadie. Ok, esa viene a ser representada por esta bestia increíble y fantástica. Bueno, ese es el panorama mundial. ¡Ay de los moradores de la tierra! Que no se hallaron escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 20. Amigo, hermano, trate de inscribirse, acepte al Señor, reconcíliese, no sea soberbio. Busque a Dios. La palabra buscar a Dios significa humíllese, busque a Dios. Al principio le va a costar entender, al principio. Entonces nuestra iglesia, por eso es que nuestra iglesia se dio cuenta que hay que enseñar muy bien, hay que enseñar detallada. Por eso son estos videos, esa es la razón, esa es la causa. Nosotros no queremos generarle a usted controversias, nosotros queremos abrirle la puerta al cielo. Jesucristo dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo toco la puerta de tu corazón. Si tú abres tu corazón y me dejas entrar, yo cenaré contigo. Esa es cena de alianza, esa es cena de amistad, de confianza, intimidad. Yo seré tu amigo, yo seré tu salvador. Yo voy a perdonar tus pecados, te voy a salvar. Amigo, si tú llegaste hasta aquí, estás escuchando y no eres cristiano y te interesan estos temas, yo te puedo asegurar que lo que te acabo de exponer en esta hora, 10 minutos, son simplemente epitomes, resúmenes muy comprimidos de grandes verdades. Pero lo que tú empiezas a investigar y a descubrir, mira, tú solito vas a caer de rodillas porque vas a entender el concierto de las edades, vas a entender la realidad de los tiempos. Y por eso el video anterior se llamaba, estábamos denunciando el espíritu de la secta o el espíritu de las edades que opera en los hijos de desobediencia a través del aire. Y allí, la semana pasada explicábamos cómo las filosofías, las enseñanzas, las corrientes se transforman en espíritus, porque ellas cobran vida en las personas y las personas viven por lo que creen. Así que bueno, hermanos, esa es la oportunidad que te damos en esta preciosa tarde de domingo 18 de octubre. Estamos muy felices y contentos de haber acompañado hasta aquí. No me queda más que orar y pedirle a Dios que te bendiga donde quiera que te encuentres y que tu vida sea una vida de enormes crecimiento y bendición. Padre, en el nombre de Jesús, amamos, Señor, lo que hacemos, nos gusta lo que hacemos. Enseñar es libertar, romper cadenas, sacar a la gente de las tinieblas, de este reino gnóstico que se ha metido inclusive dentro de la iglesia, Señor. Mi deseo no es golpear ni lastimar o confundir a mis hermanos, sino mostrarles que esta batalla silenciosa, esta serpiente, Señor, se ha colado. Entonces, en nuestra iglesia hemos decidido que la enseñanza es la mejor. Ahora, no es la base gnóstica que el conocimiento los va a liberar, no eres tú, Jesús. Pero a través del aprendizaje tú te les vas a revelar, ellos te van a conocer, tú, Señor, vas a entrar con ellos en una relación. Así que, donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del mundo de habla hispana, Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta el próximo video. Vamos a estar pendientes con el quinto que viene y vamos a tratar de hablarles de cómo esto se diseminó, se regó por todo el mundo a través de las diferentes rutas y cómo los cultos, los símbolos han evolucionado. Y más adelante, todo lo que yo les prometo por aquí se los vamos a cumplir. Más adelante vamos a hacer unos videos sobre simbología, sobre tipología y vamos a tratar de aclarar, traer luces a estos temas tan interesantísimos como un logo, como una imagen puede hacer tanto daño porque ella esconde un hechizo, un conjuro y un poder maligno que está. Pero eso es para ese video. Bueno, Dios le bendiga desde Argentina hasta Estados Unidos y Europa, donde tenemos amigos y hermanos que nos escuchan. Un saludo muy especial. A todos los queremos. Así que Dios me los bendiga y será hasta la próxima. Que el Señor los guarde en todo tiempo.